Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Prendan sus cámaras. Doctor Carlos, buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ahí estamos. Doctor, ¿qué le parece si comenzamos primero por dictar la clase? Si es que usted nos podría apoyar, por favor, y De acuerdo. Entonces, bajaremos la práctica entonces. ¿Ok? sí, doctor, por favor. Usted tiene ahí las diapositivas porque ahorita Sí, aún no. Ya, sí, ya, voy doctor, a perfecto. bajarla. Ya. Bien, le aviso, apenas comience. Ya, doctor. Gracias. Para pasar mi clase a la práctica. Quiero bajar la clase práctica. Entonces va a demorar el anfitrión. Sí, está en consulta. Entonces tú vas a tener que darla. Sí, a veces me hace hacer la práctica. Quiero bajar, está en el escritorio. Está en el escritorio. A bajar la clase de práctica. ¿Tu clase de práctica? Sí, a las 5. Ah, ya. Entonces viene misa. ¿Ellos? A ver, ahora sí te debo escuchar. Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. Bien. Ok, hoy les toca la práctica 6, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor, la práctica 6. Bien.
Les toca esta práctica, intestino delgado y grueso y la zona de recto llano. Sí, ¿Sí? por acá. No sé. Espera, Ya no, sí, hicieron sí, sí, sí. esófago y estómago. Sí, 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 nos toca eso, doctor, disculpe. Bien. Ya han hecho entonces esófago y estómago, ¿no? Sí, profesor. Ok, entonces continuemos con esta práctica. ¿Okay? Va a corresponder a lo que es la estructura histológica del intestino delgado, también del apéndice cecal y la placa de Peyer, ¿no? La estructura histológica del intestino grueso y si hay participación de ustedes con mayor razón. ¿Okay? Es la imagen. Ok. Bueno. En la práctica de tubo digestivo nos corresponde ver hoy día duodeno. ¿Okay? Esta es una imagen panorámica de la estructura de una parte del duodeno, ¿no? En la cual hay que reconocer tres partes, ¿no? Bueno, con la disculpa del caso, nos toca ver intestino delgado para reconocer las tres partes de la cual está constituida, que una de ellas, la primera, es el duodeno, que es el más corto en cuanto a extensión, luego viene la sección del yeyuno y termina en el ilium. ¿Ok? Bien, esta es una imagen panorámica que corresponde al duodeno. Toda la estructura del tubo digestivo, como ustedes van a recordar, tiene una mucosa, una muscularis mucosae, ¿no? Que en cierta forma la limita, que es una capa muscular lisa. Luego viene la submucosa, luego la muscular propiamente dicha con el clásico cile y termina en una serosa, ¿no? Esas son las capas que constituyen todo el tubo digestivo, con las diferencias que se van a indicar en cada una de las porciones. Por ejemplo, en el duodeno, esta parte que corresponde a la submucosa está totalmente, o muy buena parte de ella, está constituida por glándulas. Y esas glándulas son las glándulas de Brunner, ¿no? Que a veces ocupa mucha parte de la extensión de la submucosa. Y eso es lo que nos sirve para diferenciar el duodeno de las otras porciones del intestino delgado. ¿Okay? Bien, acá tienen otra imagen, todavía a menor aumento. Observen cómo se observan acá las vellosidades intestinales, ¿no? Con su epitelio característico, que es un epitelio cilíndrico simple, con células de absorción y secreción y chapa estriada. ¿Okay? En muchas partes del intestino delgado van a tener ustedes acúmulos de linfocitos o acúmulos linfoides. Pero en esta parte del duodeno, acá observen ustedes que hay unas glándulas que están a menor aumento, que está señalado con la letra B, ¿no? Que son las glándulas de Brunner, ¿no? Acá en esta vista, no como la anterior, está ocupando muy buena parte de la submucosa. ¿Okay? Luego viene la muscular con el clásico cile, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. Y entre las fibras musculares la presencia de los plexos de Auerbach. ¿Okay? Y termina en una capa serosa. ¿Okay? No es adventicia. Recuerden bien la diferencia entre serosa y adventicia, ¿no? La serosa tiene un límite y el límite está dado siempre por las células mesoteliales, que es una especie de epitelio que está en la parte final de esta capa,
de esta capa serosa. En cambio, la adventicia no tiene un límite, es una capa libre, ¿no? Como el nombre lo indica, adventicia, al viento, es una capa libre, ¿ok? Entonces, recuerden bien esa diferencia. Bien, un aumento mayor, ustedes observan acá la parte de la capa mucosa con sus clásicas vellosidades intestinales, las células que lo caracterizan, que tiene la chapa estriada con las células cilíndricas de absorción y las células de secreción, que son estas que ven con unos espacios claros, ¿no? Que son las células caliciformes. ¿Okay? Cada una de estas es una vellosidad intestinal. Y recuerden también que el epitelio, ¿no? Que tiene chapa estriada, la chapa estriada está constituida por microvellosidades que tiene como finalidad ampliar la absorción de los nutrientes en este órgano. ¿Okay? Luego van a tener la presencia de la glándula de Lieberkühn, ¿no? Que dicho sea de paso, también estas entrantes que están entre las vellosidades se conocen con el nombre de criptas de Lieberkühn. También las glándulas llevan el mismo nombre, las glándulas de Lieberkühn, que en otras porciones, sobre todo del día 1, vamos a ver que tiene unas células muy especializadas que van a contener unos gránulos rojos en su citoplasma. ¿Okay? Entonces, esta es la mucosa. ¿Okay? Está señalado con la letra C. Luego, observen acá con la letra B la muscular y mucosae. ¿Okay? Y enseguida van a observar la submucosa. Acá se ve parte de la submucosa con la presencia de estas glándulas, que son de tipo seromucoso, ¿no? Y que son las glándulas de Brunner. ¿Okay? Glándulas de Brunner, que se encuentran en la submucosa del duodeno y caracteriza a este órgano, para diferenciarlo de las otras dos porciones del intestino delgado. ¿Okay? Bien, una imagen más próxima de la submucosa, ¿no? Para señalar específicamente todo esto que está encerrado en el círculo, que son las glándulas de Brunner, ¿no? Son glándulas seromucosas, ¿no? Todas estas de acá también. Y la letra B también señalando lo que es la muscular y mucosae, o muscular de la mucosa. La letra C son las glándulas de Lieberkühn, que ustedes pueden ver que tienen algunas células cilíndricas con el citoplasma un poco más rojizo. ¿Okay? Okay. Entonces, eso es lo que vamos a ver posteriormente a un aumento mayor, sobre todo en la porción que corresponde al yeyuno. ¿Okay? Bien, entonces las glándulas de Brunner están ubicadas en la submucosa, que cuando son muy numerosas, repito, a veces no dejan observar bien la muscular y mucosae. La submucosa en algunas zonas nos va a permitir observar un plexo nervioso que tiene esta denominación, que es el plexo de Meissner, plexo nervioso de Meissner, ¿no? Que se encuentra en la submucosa de todo el tubo digestivo. Muchas veces se acostumbra a que recordemos la mnemotecnia de BAN, B chica, AN, ven, arteria, nervio, para poder ubicar a estos plexos nerviosos, ¿no? Siempre van a estar muy cerca a vasos sanguíneos, ¿no? Especialmente capilares y vénulas, ¿no? Entonces, estos plexos nerviosos son pequeños, a diferencia de lo que vamos a ver después entre la capa muscular. ¿Okay? Todo esto es la submucosa, que está señalado con la letra A. Entonces, en la submucosa hay plexos nerviosos de Meissner. Acá hay otro, ¿no? Está muy pegado a la siguiente capa, ¿no? ¿Okay?
La siguiente capa es la capa muscular, con el clásico cile, circular interna y longitudinal externa. A veces el corte no es tal y como se menciona el nombre. Depende cómo hagamos el corte a nivel del intestino delgado. Observen, esta es parte de la submucosa que está acá al lado derecho, ¿no? Y aquí está en un trayecto longitudinal estas fibras musculares. Pero si está muy cerca a la mucosa o a la submucosa, corresponde esta a la circular interna. La capa circular interna de músculo liso. Y la que está señalada con letra A corresponde a la longitudinal externa. ¿Okay? Acá el corte es transversal, por eso les digo, no se desorienten por el sentido del corte histológico. A veces no sale el corte de acuerdo a la denominación. Entonces, este de acá es circular interna y este es longitudinal externa. ¿Y por qué es longitudinal externa? Porque tiene una capa muy delgada que lo rodea, que es la serosa. ¿Okay? En cambio, esta más amplia acá es parte de la submucosa. ¿Okay? Bien, entre las capas musculares, ¿no? Muchas veces se ubica entre las dos capas musculares, ¿no? Entre la circular interna y la longitudinal externa, que son los plexos de Auerbach, ¿no? Otro plexo nervioso, que también se ubica en todo el tubo digestivo. Plexo de Auerbach. Les decía que estos plexos son de una imagen mucho mayor que la de los plexos de Meissner y se observan algunas de sus células que lo constituyen, ¿no? Que son las denominadas células ganglionares. ¿Okay? Células ganglionares. Esas son las células que forman el plexo de Auerbach. De ahí que muchas veces hay alguna alteración que se conoce con el nombre de agangliosis, que se presenta muchas veces en recién nacidos que tienen problemas de tipo intestinal, ¿no? Y ese problema está en relación a la falta de movimiento peristáltico de los intestinos. Y ellos, ¿no? Esos niños o esos recién nacidos tienen ese problema porque hay ausencia de estas células ganglionares. Por eso la enfermedad se denomina agangliosis. ¿Ok? Ausencia, ¿no? De las células ganglionares. ¿Okay? Entonces, estas células, como todas células nerviosas, son las que van a permitir el impulso de los movimientos peristálticos a nivel del tubo digestivo, ¿no? Tanto también así con lo que se refiere a la inervación por los plexos de Meissner. Tanto plexos de Meissner como de Auerbach tienen una función muy importante en los movimientos peristálticos o movimientos de los órganos del tubo digestivo. Bien, les decía la presencia de los cortes. Por ejemplo, este es un corte que está en su verdadero sentido. Es un corte transversal que corresponde a la circular interna y longitudinal externa. Acá sí está en sentido longitudinal. Va a depender mucho de cómo se haga el corte a nivel del intestino. ¿Okay? Entre estas fibras musculares, los plexos nerviosos de Auerbach, que está formado por células ganglionares. Ahí en la lámina anterior, doctor, inclusive en el plexo, se ve bien bonito la forma neuronal, se ve ahí el axón, está bien definida esa imagen, chicos. Esa imagen tienen que ponerla en su folder porque se ve bien definida. Sí, esta, doctor, justo ahí. Miren la forma de la neurona. Ahí se ve la neurona toda estrellada, toda poligonal, ahí se ve bien claro, se ve el filamento, ese delgadito, ese es el axón, ¿no? Ahí se ven las bandas de mielina, ahí se ve bien claro, se ve ahí la neurona, la estructura. Así es. Ok. Gracias, doctor. Buena apreciación. Sí, doctor.
Bien. Y acá nuevamente parte de la capa muscular señalada con la letra A, que es la longitudinal externa. ¿Ok? Y además esta microfotografía nos sirve para observar lo que es la serosa. ¿Ok? La serosa, que está formado por tejido adiposo, fibra del tejido conectivo, algunas terminaciones nerviosas también, ¿no? Vasos, ¿no? Capilares y vénulas, ¿no? Y lo que es notorio en la serosa es la delimitación, ¿ok? Siempre está delimitado por una capa de células planas, que son las células mesoteliales. Toda la capa se denomina serosa. Bien. Bien. Esto es una vista a un aumento mayor que corresponde a una vellosidad intestinal. ¿Ok? Es lo que está acá señalado con la letra B, corresponde a la chapa estriada. Este reborde bien rosado, ¿no? Corresponde a la chapa estriada. ¿Ok? Que en realidad son microvellosidades que se presentan en cada una de las células cilíndricas que conforman este epitelio. Y la finalidad de esas microvellosidades es ampliar la absorción intestinal, ¿no? Se amplía la superficie de absorción para poder tener un mejor aprovechamiento de los nutrientes que ingerimos. ¿Okay? Esta microvellosidad, esta vellosidad intestinal tiene tejido conectivo, ¿no? Con la presencia de células del tejido conectivo, algunos linfocitos, ¿okay? Y fibras también del tejido conectivo, y además fibras de la muscular y mucosae que llega hasta ella. ¿Okay? Y en el mismo epitelio vamos a tener este otro tipo de células, ¿no? Que se pueden visualizar bien a la microscopía óptica, que son las células caliciformes, ¿no? Las células que producen mucina. ¿Okay? Entonces se reconoce siempre por este círculo blanquecino y el núcleo de posición basal. ¿Okay? Células caliciformes. De acuerdo a cómo avancemos en el trayecto del intestino delgado, vamos a ver que estas células caliciformes van a ir incrementándose en número, tanto en Y1 y son más numerosas en el íleo. Bien, una microfotografía con una coloración especial, coloración PAS o ácido periódico de Schiff, que nos sirve para demostrar la mucina que está contenida en las células caliciformes. Observen, esta es la forma de las células caliciformes, parece un cáliz y debido a ello es que recibe ese nombre, ¿no? La coloración PAS tiñe así de fucsia o morado el contenido de mucina de estas células. El núcleo es basal. ¿Sí? Esta es la célula caliciforme señalada con la letra B. Y la letra A, las células cilíndricas con chapa estriada, que vienen a ser las microvellosidades de estas células. ¿De acuerdo? En la parte inferior, lo que corresponde a una vista del tejido conectivo que está por debajo del epitelio, que viene a ser el corion o lámina propia. Bien, una vista a menor aumento o en panorámico, para ser más preciso, de lo que corresponde a la porción del yeyuno en el intestino delgado. ¿Okay? Observen cómo en esta vista se observa muy bien las vellosidades intestinales, que es parte de la mucosa, ¿no? En algunas zonas pueden observar la presencia del corion o lámina propia y muscular y mucosae.
Luego la capa muscular en sus dos orientaciones de fibra, circular interna y longitudinal externa, y también termina en una serosa. ¿Okay? Observen que acá en la submucosa no hay la presencia de glándula de Brunner. Por eso les indicaba que la glándula de Brunner caracteriza más al duodeno. ¿Okay? Por eso es que si a ustedes le ponen una lámina en la cual en la submucosa hay glándulas y son numerosas como la glándula de Brunner, ¿no? Y tienen un epitelio que es constituido por vellosidades intestinales, no duden en mencionar de que es una parte que corresponde al duodeno. ¿Sí? Bien, acá observen ustedes que la mucosa del yeyuno, ¿no? También tiene células cilíndricas con su chapa estriada, con sus microvellosidades. Tiene células caliciformes, como pueden apreciar, ¿no? ¿Sí? Los núcleos de estas células cilíndricas siempre son basales, ¿sí? Pero hay unas células que van a tener en su citoplasma unas granulaciones rojizas, que acá lo observan, ¿no? En esta que está hacia la base, ¿sí? Y que caracteriza muchas veces a esta parte del intestino delgado, porque ahí se presentan en mayor número. Este es el corion o lámina propia, ¿no? Esta es una glándula. El corte no deja ver bien la luz de la glándula. Y luego viene parte de la muscular y mucosae. ¿Okay? En la parte más inferior, lo que es correspondiente a una parte de la mucosa, de la submucosa. ¿Okay? Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen corresponde a la submucosa de la parte del yeyuno. ¿Okay? Este es el epitelio característico. Bien. ¿No? Estas son las partes de las vellosidades intestinales que están seccionadas, muchas de ellas, ¿no? Las criptas de Lieberkühn, la glándula de Lieberkühn, ¿no? Parte de la muscular y mucosae, y luego viene lo que es la submucosa. En esta submucosa hay unas entrantes, ¿no? Que van a corresponder a las proyecciones del epitelio de la mucosa, que van a ser conocidas con el nombre de válvulas, que son válvulas conniventes, ¿okay? Válvulas. Luego, con la letra C se señala la muscular, ¿no? Propiamente dicha, ¿okay? Que es la circular interna y la longitudinal externa. Y luego viene una capa serosa de tejido conectivo predominantemente laxo con su delimitación que es la de células mesoteliales. Bien, una imagen a un aumento un poco menor, ¿no? Probablemente a 40, que corresponde a la parte de la submucosa, ¿okay? Bien vascularizada, tejido conectivo predominantemente laxo, con algunas células adiposas, ¿no? Y que ahí debemos de ubicar también los plexos nerviosos, ¿no? De Meissner, los plexos de Meissner, en esta zona. ¿Okay? Le mencioné de que siempre esos plexos nerviosos estaban muy cerca a los vasos, a los capilares sanguíneos y a los nervios, ¿no? Esto podría ser, pero por el aumento habría que verificarlo a un aumento mayor. La vista es para ver la estructura de la capa muscular. ¿Ok? Acá tienen ustedes en un corte bien logrado, no bien ordenado, lo que es las fibras musculares lisas que corresponden a la circular interna.
¿ok? Y en la parte inferior, lo que corresponde a la longitudinal externa. La capa muscular señalada con la letra A, ¿no? La letra C corresponde a la submucosa y la letra B que va a corresponder a lo que es la serosa. ¿Ok? Bien, observen acá que hay una estructura que llama la atención y está ubicado entre las dos capas musculares, ¿no? Estos son los plexos nerviosos de Auerbach. Plexos nerviosos de Auerbach, que en una vista del duodeno la han visto ustedes, que está constituida por las células ganglionares. ¿Sí? Bien, una aproximación mayor, acá se ve bien el plexo nervioso de Auerbach, que está marcado con la letra C, ¿no? La circular interna, la capa muscular con la letra A, y la longitudinal externa, que está marcada con la letra B. Y la serosa, que es letra D. ¿Okay? Serosa, tejido conectivo, predominantemente laxo, pero delimitado por células mesoteliales. ¿Okay? Observen que también hay tejido adiposo, aparte del tejido conectivo y la presencia de capilares sanguíneos en su estructura. Bien. En el ilion se menciona de que debemos de reconocer estas estructuras que vimos al inicio de la mucosa del ilion, ¿no? Una célula que acá parece algo piramidal, pero que tiene muchos gránulos en su citoplasma, ¿no? No he visto que haya una... No le hemos pasado, ¿no? Esas son las clásicas células de Panet. Bueno, no hay una foto de esas células a mayor aumento. Son las clásicas células de Panet que contribuyen a la formación de pexina y pexinógeno a la vez a nivel del intestino. ¿Okay? Luego llegamos a la porción del ilion. El ilion también es la última porción del intestino delgado. ¿Okay? También tiene el mismo tipo de vellosidades intestinales, ¿okay? Que conforman la mucosa, ¿no? Con sus clásicas criptas y glándulas de Lieberkühn. Tiene también una submucosa, pero la submucosa del ilion está diferenciada de las dos anteriores porque presenta acúmulos de linfocitos. ¿Okay? Acúmulo de linfocitos que se van a conocer con el nombre de las placas de Peyer. ¿Okay? Son acúmulos ganglionares linfáticos, ¿no? Que caracterizan a esta parte del intestino delgado, el ilion. ¿Okay? Luego, esas placas de Peyer están ocupando una buena parte de lo que es la submucosa. ¿Okay? Acá tiene la muscular, nuevamente en las dos orientaciones de sus fibras, ¿no? Circular interna y longitudinal externa, y también termina en una serosa. ¿Okay? Bien, observen parte de la mucosa y la submucosa del ilion. ¿Okay? Recuerden las vellosidades intestinales con sus criptas de Lieberkühn, la glándula de Lieberkühn también. ¿Okay? ¿No? Tiene el mismo tipo de epitelio de todo el intestino delgado, epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Y además algunos le agregan con células de absorción y secreción. Las células de absorción son las que tienen la chapa estriada y las células de secreción son las células caliciformes.
el corion o lámina propia, que es la parte más clara que se observa, ¿no?, en el interior de estas vellosidades intestinales y también en parte de la mucosa, la parte más inferior, la muscular y mucosae, ¿no?, que a veces es posible observarla por zonas, y lo que es notorio en esta porción del intestino delgado es la presencia de estos grupos linfoides, ¿no?, que corresponden a las placas de Peyer. Pues la placa de Peyer algunos la describen como la unión de dos o más grupos ganglionares, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son acúmulos de linfocitos que tienen su centro germinativo, ¿no? Todo esto constituye una placa de Peyer. Y la placa de Peyer se extiende muchas veces desde parte de la mucosa hasta la submucosa. ¿Okay? Todo esto es parte de la submucosa, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y ahí es un poco difícil observar los plexos de Meissner. Y luego viene la capa muscular. Bien, acá tienen la capa muscular de esta porción del intestino delgado, ¿no? El ilion, ¿no? La circular interna, la longitudinal externa, la capa serosa, ¿okay? Y el plexo nervioso de Auerbach. Plexo nervioso de Auerbach. ¿Okay? Por el aumento acá se ve más pequeña y las células que lo constituyen son las células ganglionares. No se olviden, son células del sistema nervioso, ¿no? La serosa, ¿no?, que aquí está a un mayor aumento, observen ustedes, es una capa de tejido conectivo predominantemente laxo, con células adiposas, con fibras, ¿no?, elásticas, muchas veces fibras colágenas, ¿no?, y también reticulares, y la presencia de vasos, ¿no?, es bien vascularizado, ¿okay? Vasos sanguíneos en toda su extensión. También deben haber algunas terminaciones nerviosas, ¿no?, que no observamos en esta vista. Bien. Observemos ahora lo que corresponde a un corte transversal de apéndice cecal. Por anatomía, recuerdan ustedes que el apéndice cecal, ¿no?, incluso el nombre es apéndice iliocecal, porque está ubicado entre el ilion y la porción del ciego que corresponde al intestino grueso. Por eso se le llama así, apéndice iliocecal. ¿Okay? Su estructura histológica no difiere mucho de las demás partes del tubo digestivo. Tiene una mucosa, y esa mucosa es idéntica a la mucosa del intestino grueso. ¿Okay? Tiene una muscular y mucosae, y también tiene una submucosa. En la submucosa presenta una gran cantidad de placas de Peyer, que viene a ser el acúmulo de 2 o más folículos linfoides en toda la extensión de esta submucosa. ¿Okay? Entonces, esto caracteriza al apéndice también. Luego viene la submucosa, ¿okay?, que es bien vascularizada. A veces tiene la presencia de células adiposas en su estructura, ¿no? También tiene una muscular propiamente dicha, que con el clásico cile, circular interna y longitudinal externa. También posee los plexos de Auerbach y termina en una serosa. ¿Okay? Recuerden ustedes que el apéndice es uno de los órganos que a veces dan problemas a muchas personas, ¿no? Y esos problemas están encuadrados en lo que es el proceso inflamatorio de este órgano, que son los cuadros de apendicitis aguda. ¿Okay?
Esos cuadros de apendicitis aguda corresponden a una inflamación de ese tipo, una inflamación aguda del apéndice, que comienza en la mucosa, pero que puede progresar hacia las otras capas, incluso rebasarla, ¿no? Debilitar las capas, ¿okay? Con un proceso necrótico y provocar lo que se conoce con el nombre de perforación apendicular, que es un cuadro de mayor gravedad que una simple apendicitis, ¿no? Que nos va a dar los cuadros de apendicitis perforada, ¿ok? Bien, esta es la luz del apéndice y observen en su interior que esto es materia fecal, ¿ok? En el interior del apéndice, como está muy próximo al intestino grueso, se acumulan también las heces, ¿no? La materia fecal. Bien, una vista a un aumento mayor que corresponde a esta mucosa apendicular, ¿no? Mucosa y submucosa específicamente, ¿no? Esta es la luz del apéndice en un corte transversal. La mucosa es idéntica al del intestino grueso, como vamos a ver posteriormente. La submucosa contiene la mayor parte de lo que es los folículos linfoides que van a formar las clásicas placas de Peyer, ¿no? Estos folículos linfoides se extienden desde la parte de la mucosa hasta la submucosa, ¿ok? Entonces, estos folículos linfoides ya se observan con mayor nitidez en el apéndice secal, ¿ok? Estos restos alimenticios, ¿no? Que forman las heces no son células definitivamente que nos permitan diferenciar de que es otro órgano diferente al apéndice secal. ¿Okay? Bien, luego tienen acá la muscular, lo que está más rosada, la flecha todavía está entre el límite de la muscular y la submucosa, ¿no? También tiene el clásico cile, circular interna y longitudinal externa, y termina en una serosa. ¿Okay? Nuevamente la capa muscular a un aumento mucho mayor, ¿no? Ahora sí es un poco más difícil determinar cuál es circular interna y cuál es longitudinal externa, ¿no? Si acá tenemos parte de la submucosa, esto va a corresponder a la circular interna, ¿ok? Esto correspondería a la longitudinal externa y acá tendríamos parte de lo que es la serosa, ¿ok? Aquí, en un corte casi transversal, ¿no? La presencia de los plexos de Auerbach, ¿ok? También tiene plexos de Auerbach, ¿no? El apéndice secal. Y la serosa, observen, es tejido conectivo, ¿okay? Con fibras de los tres tipos de tejido conectivo, algunas fibras colágenas, ¿no? Y termina siempre bien delimitada por una capa de células planas que son las células que corresponden toda esta capa a la serosa, ¿no? Que está delimitada por células mesoteliales. Hay tejido adiposo también, a veces es notorio observar mayor cantidad de tejido adiposo en el apéndice, en el interior de las otras capas del apéndice. Bien. Luego, siguiendo el curso anatómico después del apéndice, se continúa con el intestino grueso, en la parte denominada, ¿no? O conocido también como colon. ¿De acuerdo? Bien. También tiene una mucosa, una muscular y mucosae, ¿no? Una submucosa, una muscular propiamente dicha, que acá se ve más amplia,
y termina también en una serosa, ¿no? En algunos casos, dependiendo del corte donde se realice el corte del colon, van a encontrar tejido adiposo más abundante por fuera de la serosa. ¿Ok? Bien. La mucosa, a este aumento lo observan ustedes así, también tiene glándulas, ¿no? Que son denominadas más glándulas de Lieberkühn. Tiene un epitelio también cilíndrico, pero con un predominio de células caliciformes. Las glándulas también tienen ese predominio, también tiene una buena cantidad de células caliciformes. ¿Okay? Tiene un corion o lámina propia, tiene submuscular y mucosae también. Esta es la submucosa, bien vascularizada, de tejido conectivo. Y la muscular, que en este corte se ve un poco más amplia, esta zona. ¿Okay? Recuerden que el colon tiene las clásicas tenias cólicas. Esas tenias cólicas está prácticamente constituida por un engrosamiento de la capa muscular a ese nivel, ¿no? Que es la longitudinal externa. Se engresa más y forman lo que es la vermis del colon, ¿ok? O del intestino grueso. ¿Okay? Un aumento en la observación de la mucosa. Observen. ¿Okay? Tiene también sus entrantes, ¿no? Sus criptas, pero no son tan profundas en casi toda su extensión, como esta, por ejemplo, como se ve en el intestino delgado, ¿no? También se le denomina cripta de Lieberkühn y las glándulas de Lieberkühn. Pero las células que la constituyen en su mayor parte corresponden a células caliciformes. Por eso es que la observan así, con una esfera blanquecina, ¿no? En el citoplasma de esa célula. ¿Ok? Toda la extensión de la superficie de las glándulas y del epitelio son de esa forma. ¿Ok? Por eso el apéndice tiene este mismo tipo de mucosa, con epitelio y glándulas con una gran cantidad de células caliciformes, que son células productoras de moco o de mucina. El corion o lámina propia, con células del tejido conectivo, y en algunos casos se pueden observar también linfocitos, ¿no? La muscular de la mucosa o muscular y mucosae, que está señalada acá con la letra C, y parte de la submucosa, ¿no? Señalado con la letra D, que es tejido conectivo predominantemente laxo, bien vascularizado y con la presencia de los plexos de Meissner. ¿Okay? También tiene plexos de Meissner. La capa muscular, ¿okay? La circular interna y longitudinal externa, ¿no? La letra A parte de la submucosa. ¿Okay? Entre las dos orientaciones de las fibras musculares tienen ustedes las células, la presencia, mejor dicho, de lo que corresponde a los plexos de Auerbach. Todo el tubo digestivo tiene esos plexos nerviosos, tanto de Meissner como de Auerbach, desde el esófago hasta el recto. ¿Okay? Y termina siempre en una serosa. ¿Okay? La serosa con su límite de células mesoteliales, ¿no? La serosa es tejido conectivo, también predominantemente laxo, delimitado por células mesoteliales. ¿Okay? A diferencia del esófago, ¿no es cierto? El esófago, ¿qué presenta? En la última capa, en la capa más externa. Adventicia. Así es, adventicia. Como hemos dicho, la adventicia no tiene un límite, es una capa totalmente libre,
¿no? ¿Ok? Y aquí se observa un aumento mayor de la serosa, tejido adiposo, tejido conectivo por áreas un poco más densos, con mayor cantidad de fibras colágenas, ¿no? Bien vascularizado. Y la letra C nos está señalando el límite que corresponde a esas células mesoteliales que van a delimitar esta última capa, que es la capa serosa. ¿Bien? Bien. El recto, que va a ser la porción final del intestino grueso, como ustedes pueden apreciar acá, tiene una estructura histológica idéntica al intestino grueso. ¿Ok? Hasta ahí llega la mucosa intestinal, ¿no? Con una gran cantidad de células caliciformes. ¿Ok? Luego tiene una muscular y mucosae, que es la parte más rojiza, pegada a esta mucosa. Luego la submucosa, tejido conectivo, ¿no? Bien vascularizado. En algunos casos es ligeramente denso. Luego tienen ustedes la muscular propiamente dicha, que es la circular interna y la longitudinal externa, con sus plexos nerviosos también denominados de Auerbach. Si ustedes observan bien, acá el epitelio cambia. Cambia de un epitelio cilíndrico, ¿no? Con sus clásicas células caliciformes, hacia un epitelio plano. ¿Ok? Esta es la zona correspondiente a la región anal, ¿no? La histología va a diferir desde el epitelio hasta la estructura del resto de componentes. ¿Ok? Van a tener una serie de glándulas bastante dispersas, la capa muscular, que mayormente es músculo estriado, ¿no? ¿Ok? Y además tiene tejido conectivo que va a prestar todo hasta el límite de la serosa. ¿Okay? Bien, en este aumento se observa mucho mejor este cambio de epitelio entre la zona del recto y la zona anal. ¿Okay? Bien, el epitelio cilíndrico con una gran cantidad de células caliciformes, ¿no? Acá termina ese epitelio y comienza el epitelio poliestratificado plano, que en la zona más externa es queratinizado. ¿Okay? Es idéntica a la piel. ¿Okay? Entonces, acá ya tenemos lo que es parte de la muscular y mucosae, la submucosa, ¿no? En este cambio de epitelio ya no vamos a tener lo que es en cierta forma hasta acá todavía es mucosa, la mucosa anal, ¿no? Y cuando el epitelio ya se queratinice la parte más externa de esta región, ¿ok? Entonces acá ya es una epidermis con su dermis específicamente. También puede tener folículos pilosos, la presencia de glándulas de otro tipo, ya pueden ser glándulas sudoríparas o ecrinas o paracrinas, ¿no? Y una capa muscular. ¿Okay? Y aquí observen que hay glándulas sebáceas. ¿Okay? Por eso les decía, a veces hay folículos pilosos y también si hay folículos pilosos la presencia de glándulas sebáceas, que es este grupo señalado por la letra E. ¿Okay? Bien, toda esta es la región recto-anal, ¿no? La división entre el recto y la estructura anal. Estas fibras musculares van a corresponder específicamente a los músculos los músculos del ano, los elevadores o constrictores anales. ¿Okay? Bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí.
Sí, disculpe, con respecto a lo que es cuando mencionó el apéndice, un nombre que todavía se utiliza podría ser apéndice vermiforme o ya no se utiliza ese nombre. Sí, también. Sí. Es por el aspecto macroscópico, ¿no? ¿Qué te hace recordar el vermes? Como a una elevación o a un tubito. Algo así. No, vermes No. es el gusano, Vermis es gusano. claro. Recuerda, Y parece como un gusano. el apéndice es alargado, tiene esa forma, por eso lo denominan así, ¿no? Apéndice vermiforme, ¿ok? Para señalar de que tiene esa forma de gusano, pero la longitud varía en el apéndice, ¿no? Puede ser de 6, 7 centímetros, incluso hasta apéndices que pueden llegar a 12 centímetros de longitud. Muchos dicen de que eso está en relación a la constitución física del sujeto, ¿no? O de la persona. ¿Okay? Pero sí, Y también se le llama así, apéndice vermiforme. algo también importante que, bueno, se ve histológicamente, no es la diferencia entre el apéndice de un niño con la de un adulto. Como justo el doctor estaba mencionando, vemos más placas linfoideas a nivel de un niño, no son más grandes, ocupan prácticamente la mayor parte del tejido, mientras que en un adulto no, vemos que no son tan numerosas y no son tan grandes, ¿no? Como las del niño. A nivel del apéndice, claro, ¿no? El resto sí no hay diferencias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Gracias, doctor Carlos. Doctor, gracias a usted. Disculpen, chicos, he tenido un problema saliendo del consultorio. He llegado hace unos minutos recién a mi casa. Pero vamos a culminar en esta última media hora con los saberes previos, ¿ya? Pónganse todos ahorita su primer apellido, por favor. Todos ahorita, su primer apellido, desde su primer apellido. Ya están, son 17, ¿no? Ya. Entonces vamos a comenzar con la evaluación de los saberes previos. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ok. Participantes, aquí están. Altamirano. Sí, profesor. Ok. Empezamos contigo. Ya saben, ¿no? Está de más explicarles las reglas. Cada uno va a tener una diapositiva para participar, ¿no? Cada pregunta vale 4 puntos. Voy a preguntar todo lo que hemos visto hasta ahorita, obviamente no lo de hoy, sino hasta lo que han visto para buena suerte de ustedes, no he puesto nada de estómago ni esófago, así que ya ahí por ahí descartan los órganos, pero todo lo demás sí hay, ¿ya? He puesto las preguntas, todas tienen el mismo nivel de dificultad. Hay una pregunta que es una dificultad media moderada, hay otra pregunta que es una dificultad más leve, como para primaria, ¿no? Y el resto que son las identificaciones estructurales. Las preguntas y las diapositivas están totalmente al azar. No sé a quién le toque, si a uno le toca algo que no sabe, pero que sabías la otra, piña, no sé, es cuestión del azar y la suerte. ¿Ya? Así que iniciamos. Altamirano. Sí, profesor. Ok, doctor, su primera imagen. Identifique las flechas. Ya es un glomérulo en las flechas, estaremos viendo Ide- capilares ¿Qué capilares? de tipo fenestrados que lo encontramos a nivel de Ya. los glomérulos renales. Ok, segunda pregunta. Indique el diagnóstico de órgano. Riñón.
riñón, ya, nefrona, si quieres ser más específico, glomérulo, 3. ¿Qué tipo de epitelio es lo que señalan las flechas? El endotelio, epitelio plano. Ok. ¿Hasta qué capa de las arterias llegan los vasovasorums? Generalmente están en hasta la capa media, en la parte de la Muy capa bien, media, hasta la túnica media. túnica ¿Qué media. función tienen los neumocitos tipo 1? La parte del intercambio, el intercambio gaseoso. Y también nos habló en clase acerca del que son estos células madre. Muy bien, doctor. 20. Y no son células madres los neumocitos tipo 1, son los neumocitos tipo 2, que no voy a decir más. Arela. Ya. Sí, profesor. Ok, doctora. ¿Dónde está? ¿Dónde está Arela? Ya. Esta es su imagen, doctora. Identifique las estructuras A, B y C. Bueno, en la A vamos a poder ver al pericardio. Ya. La B, la B está señalando lo que es una terminación nerviosa. Muy bien, doctora. Y la C está señalando lo que es ya, a ver, pericardio, lo que es la capa, lo que ya es el miocardio. Ujú. La muscular de la mucosa, iba a decir. Ya, muy bien. ¿Cuántas Ay, capas musculares tiene una arteriola? Ah, la arteriola tiene de una a dos capas. Muy bien. ¿Y qué tipo de inervación tienen los nervos vasorum en la adventicia de la arteria? Es de tipo simpático. Muy bien, inervación autonómica simpática, ¿no es cierto? Que llega hasta la túnica media para la vasoconstricción arterial, ¿no? Que es el primer mecanismo reflejo ante una lesión del endotelio, la vasoconstricción refleja. Muy bien, doctora, tiene 20. ¿Ya ves cómo cuando estudian sacan 20? Ok, Asparrent. ¿Me escuchas? No es imposible llegar al 20, solo que ustedes no estudian. Asparrent, Sí, profe, ¿me escucha? ¿Aló? aló, sí. Doctora, ¿dónde está? No la veo. Cámara prendida. Estoy aquí. Estoy A con la ver. cámara prendida. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Voy a levantar la mano. A ver, ¿dónde estoy? ¿Me ven? Sí, Sí, profesor, sabe. ya, a ver. Identifique la estructura A, D y E, doctora. A, D, I, E. Ok. Em, eh, la A va a ser eh, la capa muscular. La D es del Ya, cartílago hialino. ya. Y la E es glándula. Muy bien, glándulas bronquiales. ¿Qué Bronquiales. tipo de cartílago presentan los bronquios segmentarios? Exactamente, cartílago hialino. Muy bien. ¿Y cuál es el principal compuesto del surfactante pulmonar? Es fosfolípido. Los fosfolípidos. Algo Eh, más específico. eh, Te voy a es poner que, medio punto por esa respuesta, pero específicamente son las lecitinas, ¿no? Y el principal Lecitinas. compuesto es el dipalmitoril fosfatidilcolina, ¿no es cierto? El DPPC, que es el nombre larguísimo, que sí, me lo sé porque no sé por qué, pero tienen que aprendérselo también, ¿ya? Profesor, o sea, ¿tenemos que aprendernos el nombre grande o podemos decir No, DPPC? obviamente no, pueden decir DPPC, pero yo me sé el nombre grande y lo digo, pero o sea, obviamente ustedes no están obligados. ¿Con qué tal que sepan que el surfactante pulmonar es netamente lecitinas? Feliz, no quiero que sepan más. Ya si quieren saber más,
saben que es principalmente el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿no? El DPPC. Muy bien, doctora, tiene 18. ¿Quién sigue? A ver, baje la mano. Burgos, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Hoy día han estudiado, se están esmerando, se han quedado asustados de la semana pasada. Hay que asustarlos a veces para que respondan, ¿ok? Ahí está, doctora. Identifique las flechas. Ya la flecha sería las válvulas. Las dos, ¿qué estructura se observa? Es un vaso linfático. ¿Cuál es el contenido que va por la ¿cuál es el contenido que va por la luz del órgano? Ya bueno, la 4 es tejido conectivo, la 3 es linfa, porque la luz del órgano es linfa, y la 5, ¿cuál es la función de los órganos donde llegan las estructuras? La linfa es como que permite la desinflamación, tiene algo que ver con inflamaciones como respuesta inmunitaria. Así es. Muy bien, doctora. Con esa seguridad tienen que responder. Ven que no es difícil lo que les preguntamos, tiene 20, ¿ya? Específicamente, nadie en todos los grupos que les he preguntado me han atinado esta imagen. Todo el mundo me decía vena. ¿Eso les parece a ustedes una vena? ¿Tiene aspecto de vena? Ese es el colmo, ¿no? Todo el mundo me decía vena, vena, y se enfrascaban en que era una vena, una vena, una vena. Cuando ustedes vean algo con válvulas, está bien, piensen en una vena o en un vaso linfático, pero acá no vemos túnica íntima, no vemos túnica media, no vemos túnica adventicia, este es un vaso linfático por donde se le ve. Miren la luz, es totalmente blanca. Con eso nomás se dan cuenta y con el tipo de epitelio que tiene, ¿no? Muy bien, doctora Burgos. Castillo, Carrillo. Estando, profesor. Ok, estamos de buena racha de notas, así que no hay que cortarla. Ups. Ya. Identifique las estructuras B, C y 3. ¿Me puede dar un segundo, profesor? Porque no me carga toda la imagen. Ya, ahora sí. La B, C y 3. A ver, la B sería... esto se trata de la arteria, sería la parte de la túnica íntima, con la túnica media. ¿Qué túnica? Con confianza, doctora, con confianza. Creo que sería la túnica media. La túnica media, pues, y la túnica media es la túnica más grande de las Porque arterias, con confianza. ¿Tú crees que todo eso va a ser una túnica íntima, todo el B? ¿Todo tan grande va a ser una túnica íntima? estaba pensando en qué parte estaba la otra túnica y me confundí. Ya, continúe. En verdad, ahí agarra parte de la túnica íntima también, sino que no se diferencia, pero predominantemente Sí, es la túnica media. Ya, por pero eso es está que bien. le iba a decir íntima y medio, pero no sabía si era solo media. Pues estaba confundida. La C, La C sería la túnica adventicia ya. y la 3 sería un vaso basal. Un vaso, ¿segura? Ah, no, perdón, un nervo vasorum, porque se puede ver tipo unas figuritas al centro. Ya, pero le pongo error porque ya respondió que era un vaso en primero. ¿Qué tipo de células son los neumocitos tipo 2? Los neumocitos tipo 2 son células respiratorias, no sé, tipo de No, células. células. Estamos en histología, forma celular. O sea, ¿cómo son visualmente? No le puedo decir más. ¿Qué tipo de células son los neumocitos tipo 2? Los neumocitos tipo 2 son de una forma más o menos ovalada, a diferencia de los neumocitos tipo 1 que son alargados. Estos van a secretar el surfactante No, pulmonar. no es ovalado, doctora, es cúbico. Ovalado tiene otra forma.
Células ovaladas o ovoideas tienen otra forma, una célula cúbica. Los neumocitos tipo 2 tienen una forma específicamente cúbica y sí, los neumocitos tipo 1 tienen una forma aplanada. Ya le voy a poner medio punto por eso, porque sí mencionó ovoideas y el neumocito tipo 1. ¿Qué función tienen las células caliciformes del epitelio bronquial? Las células caliciformes son las que secretan mucus y si es en el epitelio bronquial va a ser para contener ahí a ciertas partículas que van a entrar con el aire para que de esa forma puedan luego ser excretadas. Muy bien, doctora. Tiene 14. Castillo. Sí, aquí estoy. Ah, son 2 castillos acá, ¿no? Ya me acordé. O sea, éramos 3 al inicio, pero creo que uno ya se retiró. Ok, estoy ahorita con Castillo Velasco, Velázquez. ¿cierto? Ya Castillo B y Castillo C arriba de Carrillo. Ya. Doctora Castillo 2 o 1. Todavía no se carga la imagen. Ahí está. Está Y, por pedacitos. No se ve todavía. a ver, ahí se ve. Sí, ahora sí se ve. Ya. Indique las estructuras C, E y R. Se puso negro la pantalla. ¿Se ve? ¿Ustedes pueden verlo? Ya, ahora sí la veo. Lo irónico es que este corte me tocó la semana pasada con usted. Ok, es la suerte. Sí. Mm, ya, la E es la lipofuscina, la cual es eso indica la vejez, en este caso del corazón, Ya. porque normalmente se ven en las personas ancianas. La Autólisis. R. La estructura R Aquí está R. es una vena. No, definitivamente no es una No, no, vena. no, 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 no es una vena, no es una vena, no es una, Lo siento, pero está erróneo. Corrígete tú, no, igual. no es una vena, porque, ¿Qué es? ay, ¿Qué es? Mira, ya te ha tocado esa imagen, tú solo lo has dicho y es el colmo imperdonable que falles. pero yo recordaba que eso era una vena pulmonar, profe, porque la parte ¿Qué? de la A es el epicardio, La vena porque pulmonar, Dios mío. Su madre, vena pulmonar. no me pegue, profe, ¿Qué es perdón. R? ¿En dónde estamos? ¿Qué es A? Estamos en el corazón, la A es el epicardio. Ya, entonces, ¿qué es R? ¿Qué bordea? ¿Cuál es la capa más externa del pericardio? Que el doctor les dijo, se diferencia la adventicia que no tiene ningún límite, está libre. El mesotelio, El mesotelio, pues el mesotelio, por eso el doctor mismo les ha dicho, la adventicia está libre, nada lo delimita, esa diferencia de las capas externas que tienen mesotelio, que limita justamente el tejido conectivo que tiene. Y por último, ¿qué es C? ¿dónde dice? Ah, ¿qué es C? Ah, el C es Ah, era el endocardio. Endocardio, ya te ibas a equivocar, ya, muy bien. Indica el diagnóstico de órgano de la imagen histológica de abajo. ¿Qué órgano es? A, B y C. Espérese, profe, se me volvió negro. Ya, En sí la imagen, toda la imagen de su diagnóstico de órgano. la imagen es el corazón. Ya. Nada más, solo así corazón, tan general. No, 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 ese es el corazón, pero hay ¿Es, serosa. es aurícula o ventrículo? ¿Qué Es, tiene más es- aspecto? es ventrículo porque hay Solo, tejido adiposo. solo tenías 50% de probabilidad de equivocarte y escoges la errónea. Chance. Te voy a poner medio punto por eso, ¿ya? Pero esa aurícula, el ventrículo tiene más capa muscular, la aurícula tiene un poco más de pericardio que el ventrículo tiene más que todo, predomina el músculo. Eso es una aurícula, se saca el ojo. Y por último, ¿qué estructuras llegan a la aurícula derecha? A la aurícula derecha desemboca la vena cava inferior, la vena cava superior. Muy bien.
Ya nada más, no digas nada más que tengo. No, ya nada más era. 14. Ok, Castillo Velázquez, sigue Cervantes Ramírez. A ver, nos quedan 15 minutos, así que vamos a apresurarnos. Cervantes, Sí, doctora, aquí estoy. ok. Doctora, identifique las estructuras de F y H. De F y H, ya. F vendría a ser la H vendría a ser parte del septrum. La F vendría a ser ay, el músculo. La F, No. La F, ay, es que se me fue el nombre. La de no, La H es el a ver, sin septum. soplar. Si escucho a alguien soplando, le bajo puntos. Ahí, la F. Doctora, vamos solamente 7 personas y faltan 10 compañeros. ¿Quiere dejar a 10 compañeros sin nota? No. Sería válvula. La válvula. Es parte de la válvula, pero no es la estructura indicada la F. Medio punto por eso. Es una cuerda tendinosa la F. Era luminosa, sí. ¿Ya? D y H, rápido. Ya. La D vendría a ser, o sea, parte del septrum. Ya. Septum Y, interventricular. Ya, nada más, déjalo en septum. Está bien, septum. ¿Y H? y la H era. También. Doctora, no. No me acuerdo, doctor. Ya, ok. Entonces es el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Ya, ¿Cómo sí. se denomina el nódulo que lleva el impulso eléctrico a la aurícula izquierda? Era el nódulo. La segunda pregunta es la coronaria derecha. ¿Qué? No, perdón, me estoy confundiendo, no. El nódulo era el. Ay, no sé, María. A ver, tranquila. Sí. ¿El qué nódulo de? El nódulo era el haz de Bachmann. Muy bien, haz de Bachmann, ¿ya? Y abajo, ¿cuáles son las ramas de la arteria coronaria? Te voy a bajar medio punto por decir coronaria derecha, así que di No, las correctas. las ramas de la arteria coronaria izquierda son Ya, ¿sabe o no, la doctora? subclavia, ¿Cuál? la arteria circunfleja y Ya. la subclavia. Subclavia, no, ahora No, sí. la descendente. Es que Ya no. sí, es la Murió, circunfleja y la descendente. murió. Tiene 12, ¿ya? Ya, pues. Medio punto en la primera, medio punto en la del válvula y medio punto en la por decir circunfleja, ¿ya? Siguiente, Cervantes, Córdoba. Bastante, profesor. Ok, buenas noches. Identifique la estructura A, B y C, doctora. Estoy esperando a que me cambie la imagen, todavía no me carga. A ver. Espere. Está en el corazón. Es el corazón. Yo no. Me sigue la imagen del corazón. Ya, ahora sí. Ay, Ok, creo que se trabó mi... Ahí está, ¿se ve? Ya se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, profe. Es que también profesor, disculpe, se me fue el internet. No, se me botó el depende Zoom. del internet aún. Profesor, profe, ¿me escucha?
profe. Ay, ¿Ya? profesor, ¿puedo responder una pregunta? Sí, es que me había botado al internet, disculpe. Ya, ok. ¿Me, ¿Cuál es? me escucha? Responde estructuras A, B y D. Ah, ya. La A sería lo que es el epitelio cúbico, la B sería lo que es la lámina propia, y lo que vendría a ser la C, mm, no sé, no sé si me acuerdo. Ah, mm, músculo liso, la C, músculo liso. Con respecto a lo que es la pregunta, ¿qué es la precarga? Ah, ya. Cuando hablamos de lo que es la precarga cardíaca, lo voy a explicar así ya. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el ventrículo izquierdo, y aquí tendríamos lo que es la aurícula izquierda. Entonces, para que pueda ver lo que viene a ser la eyección, la precarga vendría a ser esa presión que va a tener o va a, digamos, a soltar lo que es el ventrículo para que se pueda dar lo que viene a ser la eyección. Y con respecto a lo que es la pregunta 2, me preguntan qué tipo de unión permite el paso iónico en la despolarización miocárdica. ¿Qué tipo de unión? Ay, no, eso no sé. La verdad no, no sé, profesor. Esas son las uniones tipo gap. Y la precarga, lo que usted ha definido, no es la precarga, doctora, es la poscarga. La poscarga tiene justo que ver con la resistencia vascular periférica, con la fuerza y la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo. La precarga tiene que ver con el volumen que llega a la aurícula derecha, que está dado más que todo por el retorno venoso. En la precarga hablamos de retorno venoso, mientras que en la poscarga hablamos de resistencia vascular periférica. Ya tiene 12. Está bien, tiene conocimientos, pero le falta fijar un poquito, ¿ya? Córdoba, luego sigue Flores Córdoba. Presente, profesor. Ok, Flores. A ver, apresurándonos, por favor. Doctora, identifique la estructura A, B y Z. Ya, A es la capa... Un momentito. Ya, A sería la capa... es músculo liso también. Es músculo B. No, me estoy confundiendo. A indica la parte externa, ¿no? A estaría indicando a la mucosa, perdón, al endotelio. Se ve bien. Medio punto. B estaría indicando el músculo liso. Y Z, ¿dónde está Z? Estaría indicando la adventicia. Ok. Y pregunta 1, indique el diagnóstico de órgano. Esto sería... órgano. ¿Qué órgano es? Este es... Ay, un momentito, profesor. ¿Cómo se llama esto? 3, 6, 7, 8, 9. Es el Apure. bron... es ¿Qué? el bron... No, Diga, doctora. El bronquio. No. ¿Cómo se calcula el volumen sistólico? Es el volumen sistólico. ¿Cómo se calcula el volumen sistólico? El volumen sistólico. No. El volumen sistólico. No. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón. ¿Cómo se calcula? Sistólico. Es el... Ay, doctora. El volumen sistólico. No sé si le ganan los nervios o qué le ganan. Ya. Suficiente tiempo. Okay. Tiene 8, ¿ya? La A es el endotelio. Le ha valido después que ha dicho submucosa, mucosa, no sé qué tanta cosa. La A es endotelio. B está mal porque no es músculo liso. B es la túnica íntima. La Z es adventicia. Como mencionó, el órgano no es un bronquio, es una vena, doctora. Es una vena. Estamos ante una vena.
Tiene túnica íntima, túnica media, todo lo que señala todo esto acá es túnica media y esta es la adventicia. ¿Y cómo yo sé que es una vena y no una arteria, doctor? Miren, no tiene membrana elástica externa, ni tiene lámina elástica interna. No tiene, ustedes ven lámina elástica interna o externa. Esto es una vena. Doctor, ¿y por qué no puede ser, no sé, corazón? Esto no va a ser corazón, pues imposible. Esta túnica íntima que se ve grandota acá no es endocardio, ¿ya? Ups. ¿Ya? Entonces, y el volumen sistólico es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, ¿ya? Sigue Guamán. Sí, profesor. Doctor, siguiente. Identifique las estructuras 3, 5 y B. Ya. La 3 viene a ser la túnica íntima. 3, túnica íntima. Sí, se llamaría endotelio, ¿no? Ya, 3, túnica íntima, lo voy a valer porque sí es parte de la túnica íntima y no hay una flecha exacta, porque sí se puede prestar a confundirse con la túnica íntima, pero es subendotelio exactamente, ¿ya? Pero está bien, túnica íntima vale, es válido porque no señala específicamente, pero sí, puede prestarse a confusión, lo acepto porque es una pregunta con trampa la 3. Ya, 5. Ya. La 5 sería la lámina elástica externa. Muy bien. ¿Y B? ¿Qué es B? Sería un vaso. Bueno, eso es, ¿qué vaso? ¿Qué Sí, cosa es? muy genérico. Una vena. Una vena, muy bien. ¿Cuánto debe medir el diámetro de una arteria de gran calibre? Mayor a 10 milímetros. ¿Y cuál es el epitelio revestimiento de los bronquiolos terminales? De los bronquiolos terminales. El epitelio respiratorio, ¿no? Ah, qué chistoso, epitelio respiratorio. Epitelio. Ya, el epitelio. ¿Sabe? Cilíndrico, sí. Cilíndrico ciliado. No. Nada más. Un momento, Ya. no. Cilíndrico ciliado no estratificado. Poliestratificado. Poliestratificado, no estratificado. Medio punto, ya 18. Ya. Continuamos siguiente. Guamán, sigue Jara. Chicos, rápido, ¿ah? Van 3, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 5 más. Jara. Sí, aquí estoy, doctor. Ok. Identifique las estructuras A, B y C, doctor. Sí. La A es un disco intercalar. Ya. La B es parte de lo que es una banda. ¿Es una banda M? Banda M, no. No. Es una estría. Banda M. Tiene M. Es una estría. Tomándole paso. ¿Y la C? La C es una fibra. Muy bien, es una fibra, ya te lo voy a pasar. ¿Cuáles son las ramas de la arteria coronaria derecha? Arteria coronaria derecha. No puede ser que están acabando anatomía cardíaca y no saben, las ramas de las coronarias. Es increíble. Coronaria accesoria. Corona. ¿Ya sabes o no? No, doctor. Ya, ¿en qué órgano encontramos capilares fenestrados? En el hígado. En el hígado. Tienes 8 ya. En el hígado, fenestrados, ¿seguro? ¿En dónde? En un hígado de una persona de Marte.
En los riñones, glomérulos. En los riñones, pues, doctor. Si está que le pone una imagen al comienzo. A ver, ya el siguiente. Jordán. Ítala. Sí, profesor. Ok, Estoy con doble dispositivo. ya. Eh, Rapidito, chicos, ya. Nos quedan un par de minutos. Siguiente imagen. Identifique la estructura A, B y C. Todavía no lo veo, profesor. Ya. A vendría a ser la lámina elástica interna. Ya. Ya. Entonces B tendríamos la túnica media y C vendría a ser la lámina elástica externa. Muy bien. ¿Cuál es la función de las células glómicas? Tienen función de quimiorreceptores a nivel del cuerpo aórtico Ya. y también pueden diferenciarse en otros tipos celulares. De quimioreceptor y varoreceptor. Ya, muy bien. ¿Dónde se produce y se libera el péptido natriurético? En la aurícula derecha. Muy bien. Tiene 20. Paucar. Presente, profesor. Ok, Paucar, empezamos. Ahí. Identifique las estructuras A, B y C. Paucar. Profesor, no me carga la imagen. Puede volver a retroceder. Está negro. Uy. Uy, caramba, ¿dónde estoy? Acá. Paucar. Ya. Nada. Ya bueno, ahí podemos observar un bronquiolo cementado. Es una imagen de un bronquiolo cementado. Ya. Y en la letra A podemos ver el epitelio. En la letra B podemos ver el corrión. Y en la letra C podemos ver el músculo, ¿cómo se llama? Resensen, creo que se llama. Resensen. Resensen. Algo así. Resensen. En la C. No. Músculo liso. ¿Cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Creo que... Lo hemos visto hasta el cansancio ya. La función de, ¿cómo dijo? ¿Cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Ya es producir el surfactante. Ya, ok. Y por último, ¿dónde encontramos capilares discontinuos? Encontramos ¿cómo se llama? En el hígado, en la médula ósea. Ok, muy bien. Ahí está Jara. Ahí es donde está en los sinusoides. Muy bien, doctora, tiene 18. Sancho. 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 Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Doctora, identifique las estructuras C1, C2, B y E. Ya, a ver, ¿cuál me dice uno? C1 y C2 marcan algo. ¿Qué es? Sería lo que es tejido adiposo. Ya, muy bien. B. D sería lo que es una terminación nerviosa. Ya, muy bien. Y E por último. ¿Eh? Sería el mesocardio. ¿Cómo? Miocardio, perdón. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? El gasto cardíaco se halla con lo que es ¿cómo se llama? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ya, muy bien.
¿Y cuál es la función fisiológica del esqueleto fibroso del corazón? Esqueleto fibroso. No sé, la protección. No. La estabilidad, no estoy segura. Aislamiento eléctrico de las aurículas y de los ventrículos, ¿ya? Tiene 16. Y por último, Vázquez, ya para terminar. Sí, profesor. Aló, dime, estoy en clases. ¿Qué? Estoy en clases. Estoy en clases, ya, un rato. Ya. Vázquez. Sí, profesor. Ok. Y por último, identifique la estructura 1, 6 y A, doctora. Bueno, la 1 es la lámina elástica interna. Muy bien. La 6 sería la adventicia. Muy bien. ¿Y la A? Bueno, y la A sería, a ver si esta es una arteria. Un vaso vasorum. Vaso vasorum, no, es un filete nervioso, ¿ya? Filete nervioso. ¿Cómo se subclasifican las vénulas? Pues, ¿Se clasifican en 2 es clasificado. cuál? En poscapilares y precapilares. Postcapilares y musculares, ya medio punto. Y mencione 2 sustancias que producen el endotelio. 2 sustancias. Está fácil, ¿no? Claro, el endotelio por células endoteliales sería colágeno tipo 2, 3 y 4 y el factor Von-Wiener. Muy bien, muy bien. Tiene 14, ¿ya? Ok, perfecto. Tiene medio punto por la de las vénulas. Ok, chicos, felicidades. La verdad que han respondido hoy día más. Sí, Castillo. Profesor, disculpe, en la clase pasada no pude dar bien mi examen y le mandé mi justificación al correo con las Hija, evidencias. déjame revisar eso y la siguiente semana recuperamos porque ya estamos con entre el tiempo. Ya tenemos que irnos al otro grupo. Gracias, chicos. Muy bien, sigan estudiando. Recuerden, las siguientes semanas, saberes previos, va a entrar gastro, así que prepárense. ¿Ya? Igual las mismas preguntas y va a venir fisiología y anatomía de gastro. Viene de todo. ¿Ya? Así que ya nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Lo veo en el siguiente grupo. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos.